Antes de comenzar esta increíble historia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún relato bíblico que transformará tu vida. Dale like si crees en el poder de la fe y la valentía. Comencemos. Hay una mujer en la Biblia de la que probablemente nunca hayas oído hablar, pero que cambió por completo el destino del futuro rey de Israel. Un personaje olvidado de la Biblia, cuyo secreto transformó no solo la vida de David, sino el rumbo de toda una nación. Su nombre es Abigail, y hoy descubrirás cómo una sola conversación suya evitó una masacre, cómo su valentía salvó a David de cometer el mayor error de su vida, y cómo se convirtió en la esposa que Dios eligió para estar al lado del rey más grande de Israel. Esta no es una historia bíblica más. Se trata de una mujer que supo usar su sabiduría en el momento más crítico, que tuvo valentía cuando todos a su alrededor fallaron y que demostró que a veces una persona valiente puede cambiar el curso de la historia. Pero hay algo aún más profundo en esta historia, un secreto sobre Abigail que solo se revelará al final de este video. Algo que muestra por qué Dios la colocó en el lugar y el momento precisos para salvar al futuro rey de una decisión que podría haber destruido su destino para siempre. Prepárate para conocer a Abigail, el secreto de la esposa que cambió el destino de David. ¿Te has parado a pensar alguna vez que algunas de las mayores transformaciones de la historia surgieron de personas inesperadas, mujeres y hombres que no eran el centro de atención, pero que en un momento decisivo lo cambiaron todo? Abigail era exactamente así, un personaje olvidado de la Biblia del que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar, pero su historia está registrada en las Sagradas Escrituras porque Dios sabía que tendríamos que aprender de su valentía y sabiduría. No era una profetisa famosa como Débora, no era una reina poderosa como Esther, era solo una mujer casada que vivía en el campo israelí. Pero cuando llegó el momento tomó una decisión que salvó no solo a su familia, sino también el futuro mismo del reino de Israel. ¿Qué hace a Abigail tan especial? ¿Por qué Dios permitió que su historia se preservara a través de los siglos? La respuesta reside en el secreto que guardaba, un secreto que transformó un momento de ira en un momento de gracia. Imagínense si David, el futuro rey conforme al corazón de Dios, se hubiera manchado las manos con sangre inocente ese día. Imagínense si hubiera tomado una decisión motivada por la venganza que podría haber cambiado para siempre su relación con Dios. Pero eso no sucedió. Y la razón tiene un nombre: Abigail, la mujer que cambió el destino de David. Las montañas de Judá se extienden bajo el abrasador sol del mediodía. Entre las áridas colinas, una gran casa destaca por la prosperidad que desborda sus tierras. Rebaños de ovejas y cabras se extienden por los campos, mientras los sirvientes trabajan bajo la atenta mirada de sus amos. Dentro de la casa, una mujer se mueve con gracia natural. Sus ojos reflejan una profundidad que va mucho más allá de la belleza física. Al hablar con los sirvientes, hay algo diferente en su voz. Una sabiduría que tranquiliza, una autoridad que inspira respeto sin imponer miedo. Esta es Abigail, una de las mujeres más extraordinarias de las Escrituras. La Biblia nos dice que era sensata y muy hermosa, una combinación excepcional que Dios había entretejido cuidadosamente en su personalidad. Pero su verdadera belleza no residía solo en su apariencia física. Abigail era una mujer de oración. En una época en que muchas mujeres se limitaban al cuidado doméstico, ella demostró un profundo conocimiento de las cosas de Dios. Sus palabras revelaban no solo inteligencia, sino también sabiduría espiritual proveniente de una genuina intimidad con el Todopoderoso. Ella comprendía los tiempos en que vivía. Sabía que David había sido ungido por Samuel como el futuro rey de Israel. Comprendía que Dios estaba moviendo los acontecimientos de la historia para cumplir sus propósitos.
Mientras muchos a su alrededor vivían solo en el presente, Abigail tenía la capacidad de ver el panorama general. Entre las mujeres de la Biblia, pocos ejemplos brillan con tanta intensidad como Abigail, una mujer virtuosa que combinaba la belleza exterior con la profundidad interior, una mujer sabia que sabía cuándo hablar y cuándo actuar. Pero toda esta sabiduría y virtud estaban a punto de ser puestas a prueba de la forma más intensa posible. Porque a veces ser sabio implica tomar decisiones que pueden costar la vida. El contraste no podía ser mayor. Si Abigail era sabia, su esposo Nabal era pura necedad. Si ella era amable, él era grosero. Si ella entendía el tiempo de Dios, él era ciego a las realidades espirituales que lo rodeaban. El nombre Nabal significa literalmente tonto o inexperto. Y la Biblia no oculta su personalidad. Era duro y malvado en sus obras. Imaginen estar casada con un hombre cuya identidad se asociaba con la falta de sabiduría y la dureza de corazón. Nabal era extremadamente rico, poseía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, una fortuna considerable para aquella época. Pero toda su riqueza no podía ocultar su pobreza de espíritu. Era conocido por su tacañería, su dureza con sus sirvientes y su absoluta falta de hospitalidad. ¿Cómo pudo una mujer sabia como Abigail casarse con un hombre así? Las escrituras no lo explican, pero sabemos que en muchas culturas antiguas los matrimonios eran concertados por las familias. Puede que Abigail no haya elegido a Nabal, pero Dios sin duda le permitió estar justo donde necesitaba estar. Porque a veces Dios pone a personas sabias en situaciones difíciles, no para castigarlas, sino para que su luz brille aún más en la oscuridad. Abigail se estaba preparando para el momento más crucial de su vida y ni siquiera lo sabía. La tensión en su hogar estaba a punto de estallar. Y cuando esto sucediera, no solo su familia estaría en peligro, sino que el destino mismo del futuro rey de Israel dependería de su valentía y sabiduría. En ese preciso momento, a pocos kilómetros de la casa de Nabal, se desarrollaba otro drama. David, el joven que había derrotado a Goliat y había sido ungido rey por Samuel, huía de la persecución del rey Saúl. Él y sus 600 hombres vivían como fugitivos en el desierto, pero estos no eran bandidos comunes, eran guerreros leales que habían decidido seguir a quien sabían que era el ungido de Dios. Durante meses habían protegido los rebaños de los pastores de la región, incluyendo el de Nabal, sin pedir nada a cambio. Y aquí necesito hacer una breve pausa para invitarlos a suscribirse al canal y a darle me gusta si esta historia les llega al corazón, porque lo que sigue mostrará cómo Dios usa a personas inesperadas para cambiar el curso de la historia. Llegó la época de esquilar, época de banquetes y abundancia. David envió a 10 de sus hombres a Nabal con un mensaje respetuoso. Ya que hemos protegido tus rebaños, ¿te importaría compartir algo de esta abundancia con nosotros? La respuesta de Nabal fue una bofetada para David. No solo se negó a ayudarlo, sino que insultó profundamente al futuro rey. ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Jesé? Hay muchos siervos hoy en día que huyen de sus amos. Estas palabras fueron como fuego para el alma de David. Él que había arriesgado su vida protegiendo las posesiones de este hombre ingrato, fue tratado como un siervo fugitivo. Él que era el ungido de Dios, fue tratado como un siervo fugitivo común. La respuesta de David fue inmediata y aterradora. Cada uno ceñido su espada, 400 hombres armados marcharon hacia la casa de Nabal. La venganza anhelaba su corazón, la sangre se derramaría antes del atardecer. El destino de David pendía de un hilo. Una decisión tomada con ira podría mancharlo para siempre. Pero Dios había preparado una intervención inesperada. Mientras David y sus hombres marchaban en busca de venganza, uno de los sirvientes de Nabal corrió desesperado hacia Abigail. Arrastraba las palabras, pero el mensaje era claro. Señora, su esposo ha insultado a David. Él y 400 hombres armados vienen a matarnos. En ese momento, Abigail tuvo que tomar una decisión.
Podría haberse escondido esperando a que pasara la tormenta. Podría haber culpado a su esposo y eludir toda responsabilidad. Podría haberse desesperado como cualquier persona normal. Pero Abigail no era una persona común. Era una mujer de fe, valentía y sabiduría. Y en tiempos de crisis, el verdadero carácter se revela. Sabía exactamente lo que debía hacer. Sin consultar a Nabal, porque sabía que él jamás lo permitiría, Abigail ordenó a sus sirvientes que prepararan rápidamente una generosa ofrenda. 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 manojos de pasas y 200 tortas de higos. No era solo comida, era un festín digno de un rey. Abigail había entendido algo que su esposo desconocía. David no era un bandido cualquiera, era el ungido de Dios y merecía ser tratado con el honor que se merece un futuro rey. Pero preparar la ofrenda era solo el comienzo. La parte más valiente estaba por venir. Abigail montó su burro y partió sola al encuentro de 400 hombres armados y furiosos. Una mujer desarmada que se enfrentaba a un ejército en marcha. ¿Qué clase de fe se necesita para tomar una decisión así? ¿Qué valentía se necesita para arriesgar la vida para salvar a otros? La respuesta estaba a punto de cambiar no solo el destino de su familia, sino el curso de la historia de Israel. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte cuando Abigail divisó el polvo que levantaban los hombres de David. 400 guerreros furiosos marchaban hacia su casa. La muerte parecía segura, la venganza inevitable. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Abigail se bajó del burro y se postró boca abajo ante David, una noble humillándose ante un fugitivo, un gesto que de inmediato calmó la ira y atrajo la atención. Y entonces habló. Sus palabras fueron como agua fresca para un alma sedienta de venganza. Mi señor, que la culpa recaiga sobre mí, que tu sierva te hable al oído y escucha las palabras de tu sierva. Abigail no solo pidió perdón, sino que asumió toda la responsabilidad por el insulto de su esposo. Se interpuso entre David y su ira, dispuesta a aceptar las consecuencias de la insensatez ajena, pero había más. Con sabiduría profética le recordó a David su identidad. El Señor ciertamente hará de mi amo una casa segura, porque mi amo pelea las batallas del Señor, y ningún mal se ha hallado en ti en toda tu vida. Ella vio más allá del momento presente. No solo vio al fugitivo ante ella, sino al futuro rey en el que se convertiría. Y con palabras inspiradas por Dios, dijo algo que lo cambió todo. Que esto no sea tropiezo para ti, ni motivo de arrepentimiento para mi Señor, que haya derramado sangre sin causa o que se haya vengado. En ese momento, la ira de David se derritió como el hielo al sol. Reconoció la voz de Dios hablando a través de esa mujer valiente. La intervención divina había llegado a través de una esposa sabia que tuvo el valor de hacer lo correcto. La transformación de David fue instantánea y completa. El hombre que minutos antes buscaba venganza, ahora bendecía a Dios por la sabiduría de esta mujer extraordinaria. Bendito sea el Señor Dios de Israel, que te envió hoy a mi encuentro. David reconoció que Abigail había sido un instrumento en las manos de Dios para salvarlo de una terrible decisión. Aceptó la oferta, bendijo a Abigail y ordenó a sus hombres que retrocedieran. La masacre se había evitado gracias a un acto de valentía y sabiduría. Pero la historia no termina ahí. Cuando Abigail regresó a casa, encontró a Nabal completamente borracho en una fiesta, celebrando como un rey mientras su familia estaba al borde de la muerte. Esperó hasta la mañana siguiente para contarle lo sucedido. La reacción de Nabal fue devastadora. Cuando supo que su esposa le había dado toda esa riqueza a David y que él casi había muerto por su propia necedad, algo se quebró en su interior. La Biblia dice que se le encogió el corazón y quedó como una piedra. 10 días después, Nabal murió, no por la espada ni por venganza humana, sino por la mano misma de Dios. El Señor había ejecutado su juicio sobre un hombre cuya dureza de corazón se había vuelto irreversible.
Cuando David se enteró de la muerte de Nabal, su reacción fue inmediata. Bendito sea el Señor que ha juzgado la causa de mi herida a manos de Nabal y ha preservado a su siervo del mal. Dios había hecho justicia y ahora una nueva puerta se abría en el destino de aquella mujer que cambió el curso de la historia con su valentía. La noticia de la muerte de Nabal llegó a oídos de David como una confirmación de la justicia divina, pero en su corazón algo más sucedía. No podía olvidar aquella mujer extraordinaria que había salvado su alma de la venganza. Abigail no solo era hermosa, sino también sabia. No solo era valiente, sino también espiritual. No solo era una mujer de carácter, sino alguien que comprendía los propósitos de Dios y sabía cómo actuar en consecuencia. David envió mensajeros a Abigail con una petición que cambiaría para siempre su destino. Quería que fuera su esposa. No era solo atracción, sino reconocimiento.